esta dinámica ha sido muy interesante. Nunca antes la había realizado, había habido una reunión justamente con los Legos, con estas piecitas, que realmente es básico, es importante en este tipo de equipos, ¿no? Que nosotros somos pocos, pero la verdad es que hacemos mucho, aportamos mucho a la empresa. Bueno, es un punto de partida para poder identificar cómo vamos, en qué estamos, y en base a eso poder aplicar todos los planes que tenemos en mente y tener un equipo exitoso, ¿no? Que es lo que estamos, digamos, buscando y es lo que nos mueve para ese trabajo en equipo. Bueno, me llevo de la dinámica la posibilidad de que las personas puedan expresar su real identidad. Esto es básico porque como líder nos permite identificar en función a esa identidad real objetivos a trazar bastante más realistas y que permitan que estén alineados con los objetivos además de la compañía. Y la verdad es que esta dinámica ha sido muy importante para mí en particular porque me ha ayudado a saber qué carencias podemos tener, qué cosas más podemos mejorar, superar y bueno, la verdad es que ha sido bien interesante. Increíble que todo eso plasmado poco a poco y llevado con un orden adecuado se haya plasmado, se haya traducido en un mapeo que nos ayuda a tener una idea más clara de hacia dónde nos dirigimos y cómo dirigirnos hacia esa meta, ¿no? Hace mucho tiempo que no teníamos una dinámica con estas características y con este nivel de profundidad y apertura en el equipo, de manera que tengo muchas expectativas, como las tuve para este evento, tengo muchas expectativas para el resto del año, porque considero que ahora lo que viene es el seguimiento y la consolidación de cada uno de estos objetivos reales, generados y nacidos del interior del equipo.